juntos para cumplir delante del Señor nuestro compromiso, ¿no? Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, como les decía, a San Marcos capítulo 10. San Marcos 10, el versículo 13. El versículo 13. A ver, busquen en sus Biblias. San Marcos capítulo 10. Capítulo 10. Y el versículo 13. Vamos a leer hasta el versículo 15. ¿Estamos? Amén. Muy bien, dice así la palabra del Señor. San Marcos capítulo 10, verso 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Ya? Entonces, el 16 dice: y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ese es el acto de la presentación de un niño al Señor, y es lo que vamos a hacer en esta mañana. No tiene que ver nada con reemplazar el bautizo de un niño, o no tiene que ver nada con reemplazar su salvación, ¿ya? Este es más un compromiso de los padres delante de la iglesia, delante del pueblo del Señor, como testigo de que a este niño lo vamos a encaminar en el temor del Señor, lo vamos a instruir en el camino de la salvación, para que cuando él sea ya mayor o por lo menos tenga conciencia de qué tiene que hacer para ser salvo, no le cueste, porque ya ha sido encaminado en ese camino, ¿sí? Y él conozca al Señor, conozca la salvación, siga al Señor y sirva al Señor, ¿por qué no? ¿Listo? Pero más que todo es presentarlo, ¿no?, al Señor, y que el Señor ponga su mano, lo bendiga y lo guarde, ¿no?, de tantas infecciones, tantas plagas que acechan a los niños, ¿verdad? Entonces vamos a orar por Eliel. Él es Elías y su mamá Carlita, así que vamos a ponernos en pie para orar por Eliel, ¿ya? Pásenlo. Venga, que se cambie. Muy bien, venga, hermano. Ahí. Muy bien. Oremos, hermanos. Amado Dios Todopoderoso, estamos agradecidos por tu gracia, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tus bendiciones que a diario derramas sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque también los hijos son herencia tuya. Y quiero darte gracias, Señor, por la vida de Elías, por la vida de Carla, su esposa. Gracias, Señor, porque ellos te conocen, están creciendo en tu gracia. Y tú les has bendecido, Señor, con este lindo bebé. Gracias por Eliel, herencia tuya, Señor, para ellos. Queremos pues en esta mañana presentarte delante de ti a Eliel, pidiéndote que pongas tu mano de bendición sobre él, de protección y cuidado, que él, Señor, bajo el amparo de tu cobertura, de tu protección, crezca sano, Señor, crezca en tu gracia, crezca en tus caminos, Padre, conociendo la verdad del Evangelio, para que cuando él decida por la salvación, opte por creer en Cristo y tener, Señor, la salvación y la vida eterna que tú ofreces a todo aquel que cree. Queremos dejar en tus manos la vida de Eliel, rogándote que lo guardes de todo peligro, de todo mal, de toda infección, Señor, que acechan la vida de los niños. Lo traemos ante ti para que tú, Señor, lo protejas, como dice tu palabra, que él habite bajo tu sombra, Señor, bajo tu abrigo, que tú lo guardes de cualquier peligro, de cualquier enfermedad. Señor, también pedimos por sus papás, que ellos crezcan en tu gracia, que ellos, Señor, que en esta mañana se comprometen delante de ti a criarlo en tus caminos. Tú les des, Señor, la sabiduría, le des la inteligencia,
le des, Padre, la voluntad de instruirlo en tu palabra. Te lo pedimos agradecido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Tomen asiento, hermanos. Hermanos, adelante. Teniendo de nieve en los caminos del Señor. Que el Señor les bendiga. Felicidades. Muy bien, hermanos, vamos a tener ahora nuestro desafío de la palabra del Señor, como ya habíamos dicho, en San Marcos, capítulo 1, el versículo 15. Para recordar lo que estamos considerando, hermanos, un hermoso desafío con la primera predicación del Señor Jesús. ¿Sí? El Señor Jesús inició su ministerio con este desafío. Miremos San Marcos 1:15. Leamos todos juntos, por favor. ¿Me acompañen? 1, 2 y 3. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra del Señor. Qué tremendo, hermano. Qué desafío. Realmente el Señor Jesús, como yo dije el anterior domingo, fue un predicadorazo, ¿no? No hubo otro como él, hermano, en dar la palabra de Dios, en predicar la palabra de Dios. Muy diferente a los predicadores que hoy llenan coliseos y estadios, les decía, ¿no? Y su campaña no es la predicación de la palabra, es gran campaña, gran cruzada de sanidad. Y no es que el Señor Jesús no sanaba, pero no era su prioridad, dijimos, ¿no? Sanar. Lo que a él le importaba era la sanidad del alma, la sanidad interior de las personas. Por eso al paralítico le dijo: tus pecados te son perdonados, primero. Y después le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Porque la prioridad de Jesús, como el predicador, como el logos, como el verbo de Dios, la palabra viviente, era predicar la palabra de Dios, el evangelio del reino de Dios. Y también hacía milagros, ¿no? Pero no era su prioridad. Hermano, la demanda del reino de Dios, hemos visto la primera: arrepentíos. Fue lo primero. Y dijimos que esa palabra metanoía en griego significa cambio de mente, ¿no? Cambio de dirección. En otras palabras, conversión. Para entrar al reino de los cielos tenemos que convertirnos en nuestros malos caminos. Del mal camino, de la cosmovisión que yo tenía acerca de Dios, acerca del reino de Dios, acerca de la vida, acerca de tantos temas, ¿no? Que podemos nosotros instruirnos, que podemos escuchar y recibir el consejo de uno a otro lado. Solamente cuando escuchamos el consejo de la palabra de Dios, que es la verdad, ahora sí tenemos que nosotros tomar una decisión: seguir ese torcido y chueco camino equivocado, o arrepentirme, cambiar de mente, ponerme de acuerdo con lo que Dios dice y obedecerlo a Él, seguirlo a Él. ¿Listo? La primera demanda: arrepentíos. Y dijimos que este ser era un llamado urgente de Jesucristo, un llamado urgente de Dios a través de Cristo al arrepentimiento. Un llamado urgente al arrepentimiento para la humanidad alejada de Dios. Pero también dijimos que era un llamado urgente a la iglesia, a los creyentes que hemos descuidado, hermanos, la vida cristiana, hemos descuidado el camino de la salvación. El Señor dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso significa, hermanos, que debemos preocuparnos de nuestra santidad, de estar más apegado a Dios y apartado del mal. ¿Sí? Entonces hemos dicho también que en este llamado el Señor lo dice a su pueblo, pero también a su iglesia. Capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis
el mensaje a las iglesias, el Señor Jesús le dice a cada una de ellas dónde se había descuidado, ¿no? Y le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete. Hermano, dijimos que como hijos de Dios es posible que hayamos descuidado, ¿no?, a algunas cosas importantes de la vida cristiana. Y es posible que aún en las pequeñas cosas, hermano, como que hayamos dicho: no creo que esto sea tan grave para Dios, ¿no? Que yo, por ejemplo, no lea mi Biblia, porque es un mandato, ¿no? Dice: escudriñar las Escrituras, es un mandato. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, es un mandato. Y si yo como hijo de Dios no leo mi Biblia, estoy desobedeciendo el mandato del Señor. Y es pecado. Ya ve que tengo que arrepentirme, hermano, por no escuchar la voz de Dios. Cuando Dios dice, por ejemplo, orad sin cesar, ¿no? Es un mandato del Señor. Orando en todo tiempo, dice Pablo. Y si yo no oro, estoy también desobedeciendo, ¿no? Y estoy en pecado y debo arrepentirme, hermano. Dijimos también que es posible que descuidemos el mandato de Hebreos 10, 25, por ejemplo. ¿Qué dice ahí el Señor? No dejen de reunirse. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y cuando yo tomo en poco la reunión de la iglesia y no me congrego o no me conecto, estoy también pecando, pues, hermano. Y como hijo de Dios debo reconocer que necesito arrepentirme por no estar en comunión, por no estar obedeciendo los mandatos del Señor. Y así hay muchos mandatos, ¿no? Y yo debo reconocer de que algunos de ellos los he descuidado. Entonces, hermano, esperando de que cada día tengamos que delante del Señor reconocer de dónde hemos caído, dónde hemos fallado, y le pidamos perdón para restaurar nuestra comunión, yo quiero en esta mañana enfocarme en el segundo llamado de Jesucristo a su audiencia. Si queremos formar parte del reino de Dios, no solamente hay un llamado urgente al arrepentimiento, hay también, dice, un llamado urgente a creer en el Evangelio. Porque aquí dice, diciendo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Creer en el Evangelio, la segunda demanda de Jesucristo para formar parte de su reino, del reino de Dios que Él vino a mostrarnos. Este mensaje, hermano, estas demandas fueron el mensaje central también, no solamente de Juan el Bautista, del Señor Jesús, pero lo que los apóstoles empezaron a predicar también. Vamos a mirar, acompáñenme a algunos versículos. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 37, el apóstol Pedro, en su primer sermón, también ahí hace referencia a esta demanda. Hechos 2, 37 al 41. Y Hechos 20, 21. El de Hechos 2, leamos. Hechos 2, 37, dice: al oír esto que predicaba Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, 38, versículo 38, Hechos 2, 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Eso es creer en el Evangelio. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ya? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, eso significa creyeron. Los que recibieron su palabra fueron bautizados en obediencia, ¿no?
y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, bueno, sigue, ¿no? Pero ahí está, hermanos. Fue el mensaje de los apóstoles, empezando por el apóstol Pedro en su primer sermón. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa fe se manifiesta en obediencia. Se bautizaron, dieron testimonio público de su fe. Pero vamos a mirar lo que dice más adelante, Hechos 20, 21. Capítulo 20, versículo 21. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 21 dice, estaba dando un discurso de despedida el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso, la iglesia en Éfeso. Y dentro de esa instructiva le dice, ¿no? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Predicó el apóstol Pablo y les hace recuerdo a estos hermanos de qué él había predicado. ¿Ya? Había predicado, dice, de la necesidad del arrepentimiento para con Dios, ponernos de acuerdo con Dios, convertirnos de nuestro mal camino y creerle a Dios que Él está en lo correcto y yo estaba equivocado. Eso es cambiar de mente, arrepentimiento, metanoia. ¿Ya? Y también dice de la fe en nuestro Señor Jesucristo, en la necesidad de creer en el Evangelio. Estas dos demandas van juntas para ser heredero del reino de los cielos. Al reino de Dios entramos cuando nos arrepentimos, cambiamos de mente, nos convertimos y creemos en el Evangelio, en la buena noticia de salvación en Cristo Jesús. Pero queremos en esta mañana también pensar en qué implicaciones trae esta demanda. ¿Qué implica el creer en el Evangelio? Bueno, si usted se habrá dado cuenta, todo ser humano tiene esa capacidad de creer. Todos creemos en algo o en alguien, ¿sí o no? ¿No? Tenemos fe. Dice, yo le tengo fe a ese médico porque es bien acertado, dice, ¿no? ¿Sí o no? Creemos siempre en algo, en alguien, eso es natural. ¿Ya? Y yo quiero en esta mañana hacerles pensar en que como todos tenemos fe, todos creemos en algo, en alguien, en realidad la importancia para la salvación, para ser parte del reino de Dios, no es tanto la fe. No se asuste. Es el objeto de la fe. ¿Dónde está depositada esa fe, esa confianza que usted tiene? ¿Sí? La fe bíblica, hermano, la fe verdadera, la fe genuina, tiene que ver en primer lugar con una confianza práctica en Dios, en el objeto de nuestra fe. ¿Sí? Creer en el Evangelio, tiene que ver nuestra fe con una confianza práctica. ¿Ya? Por ejemplo, un no vidente sin duda que sabiendo, ¿no?, de quién es el que lo está guiando, tiene completa confianza, hermano, ¿no?, de que lo va a llevar a un lugar seguro. Y por eso él se deja guiar. ¿Me entiende? Escuché la historia de un profesional en acrobacia. ¿Sí? Se llamaba Charles, lo tengo aquí su apellido medio complicadito, ¿no? Charles Blondin. Era un acróbata francés que hacía sus demostraciones, ¿no?, en todo lugar. Y en las cataratas del Niágara, él templó su alambre, ese, ¿no?, por donde andan los equilibristas, ¿no?, los acróbatas y todo eso. Iba y venía, ¿no? Y a la gente que le estaba ahí ovacionando, le digo, ¿ustedes creen que yo puedo llevar a una persona en esta carretilla? Claro, sí, creemos, todo el mundo creía, ¿no?, si lo veía haciendo
su malabarismo ahí. Y entonces dijo, ¿quién va a ser esa persona? Y un silencio sepulcral como el de ahora se escuchó en esa ovación. Nadie dijo yo. Y aquí hay una diferencia entre lo que es un creer, un asentir con la mente nomás, y una confianza plena, ¿no? Una confianza práctica en lo que acaba de decir. Eso es la fe bíblica, ¿ya? El confiar en que lo que Dios dice es verdad y yo lo acepto, yo lo tomo para mí. Yo, a ojos cerrados, creo y me apropio de él. Esa es la fe bíblica, ¿ya? Una confianza práctica, obviamente en quien lo está diciendo. Y vamos a ver más adelante que es importante saber quién es el que lo dice, quién es el que oferta aquello para creerlo, para aceptarlo. Otro ejemplo, el Señor Jesús lo ilustró con lo que dice en Juan 6, ayúdeme, Juan 6, 51. Cuando Él alimentó a los 5,000, ¿se acuerdan? En el capítulo 5, y lo buscaban porque comieron, ¿no? Y se llenaron y claro, buscaban a quien le dé de comer físicamente. Y el Señor les da una lección en lo espiritual. Y Él dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida. El que de mí come nunca tendrá hambre. Aquí está, hermanos. Aquí está el gran desafío de fe. Si tenemos hambre, hermano, no sirve de nada saber que hay pan o mirando el pan, ¿no? No sirve de nada si yo no lo tomo y me lo como y sacio mi hambre. Y ese pan viene a ser parte de mí y yo me beneficio de sus propiedades nutritivas. De eso se trata la fe bíblica. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. El que de mí come nunca tendrá hambre. Yo soy el agua viva. El que de mí bebe nunca tendrá sed. Si yo estoy sediento, no me sirve de nada ver el vaso de agua ahí, refrescante, si yo no lo tomo de manera práctica, ¿no? Y lo bebo. Recién me beneficio. Esa fe de la gente de manera intelectual, ¿no es cierto? No me sirve de nada si no se apropia de la oferta que hace el objeto de su fe. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Todos, por ejemplo, hemos escuchado que le tienen mucha confianza. Bueno, mi hermana siempre cada año madrina, ¿no? de una fiesta de allá del Chapare. Se llama el Divino Niño, no sé si han escuchado. ¿No? Dice que le tiene mucha fe. Y puede ser sincera su fe. ¿Sí? Pero está puesta en el objeto equivocado. Dios condena la idolatría. Hay muchos que tienen confianza. Por ejemplo, aquí en la mamita, ¿no? De Quillacollo. Y van y traen sus piedras. Y vaya que tienen confianza. Tienen fe. Por eso el problema no es la fe. Puede tener una fe muy sincera. El problema es el objeto. ¿En quién está depositada esa fe? Por más grande y sincera que sea. Si no está en el objeto correcto, en la fe bíblica que vamos a mirar enseguida, no sirve de nada. No sirve de nada. Aunque sea sincero, está sinceramente equivocada esa persona. Y para ir al cielo, vamos a ver que para formar parte del reino de Dios es importante el objeto de la fe. ¿Ya? La fe solo tiene valor para la salvación del alma si se la coloca en el objeto correcto. En este caso, en Jesucristo. En Dios tiene que estar depositada esa fe.
en lo que Dios dice, si quiere usted beneficiarse con el reino de Dios, con la vida eterna que Dios ofrece, con la salvación que Dios le oferta. Tiene que ser en Jesucristo. Aquí dice el mensaje de Jesús: creer en el Evangelio. Esta demanda de creer en el Evangelio significa que el Evangelio de la gracia de Dios tiene que ver con la persona de Jesucristo. 1 Corintios 15, versículo 4. 1 Corintios 15, 4 dice que el Evangelio es que Cristo murió, ¿no?, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así estaba escrito. Y Él murió en el lugar del pecador, en tu lugar y en mi lugar, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el Evangelio, la buena noticia de que si tú crees en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario a tu favor, serás salvo. Así dice la predicación de los apóstoles: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y el apóstol Juan, quiero que terminemos con esta cita en San Juan capítulo 3, acompáñenme, San Juan 3, 16 al 18. El 16 es conocido, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero miremos los demás versículos que siguen, ¿ya? El Señor Jesús aquí le está hablando a Nicodemo, un religioso de su tiempo, sobre la necesidad de ser salvo, y tiene que nacer de nuevo, creyendo en el Evangelio. Y este es el Evangelio, San Juan 3:16. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, mucho ojo, 18, versículo 18. Dice, el Señor Jesús está hablando: el que en Él cree, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el Evangelio. Cree en el Evangelio, la demanda urgente del reino de Dios. Si tú quieres ser parte del reino de Dios, tienes que arrepentirte, dice, y creer en Jesucristo. Creer en el Evangelio. Tu fe, tu grande fe que tienes, no debe estar puesta en objetos creados por Dios o personas creadas por Dios, como la madre de Jesús, por ejemplo. Ella misma admitió, ¿no?, que necesitaba la salvación, ¿no es cierto? Se regocijó en Jesucristo, mi Salvador, ¿no? Entonces, no hay por qué depositar nuestra confianza en la madre de Jesús o en otro cristiano que haya muerto, ¿no? Un santo de Dios, porque yo también soy santo y usted también es santo, si ha creído en Cristo. Entonces, la fe tiene que estar depositada en el objeto correcto. ¿Quién es? Jesucristo. Creer en el Evangelio significa que tu fe genuina y grande que tienes tiene que estar depositada en el objeto correcto para ir al cielo, para ser parte del reino de Dios. Jesucristo es la persona. Jesucristo es el objeto correcto. Fuera de Él no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dijo Pedro en Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación viene por la fe en Jesucristo. Eso es lo que implica lo que el Señor Jesús dice en su palabra, en su primer mensaje: cree en el Evangelio. Ahora, la gran pregunta es: ¿ya tú te has arrepentido del camino equivocado que llevas? ¿Cuánto nos cuesta a los religiosos, hermano? A mí me costó 3 meses. Discutía con el que me estaba discipulando, el que me estaba ganando para Cristo. Y según yo estaba en la religión verdadera.
Yo pedí mi primera comunión, mi confirmación, era catequista, y no me la charlaba. Yo pertenecía a la religión verdadera, la única. Pero cuando entendí, hermano, que la religión no salva, que la religión más bien es un instrumento de Satanás para llevar a la gente al infierno, hermano, yo me arrepentí, yo cambié de pensamiento, cambié de cosmovisión, me convertí de mi mal camino a Jesucristo, el Salvador, el que murió por mí en la cruz cargando mis pecados. Mi religión no murió en mi lugar cargando mis pecados. Fue una persona Jesucristo. Por eso cree en el Evangelio para ser salvo. Recibe a Cristo como Salvador en tu corazón. ¿Ya has tomado esa decisión? Y si tú ya lo hiciste y de repente como hijo de Dios te has descuidado, ¿no?, de vivir una vida de arrepentimiento por haber descuidado la vida cristiana, ¿ya te has arrepentido? ¿Estás a cuentas con Dios? ¿Estás viviendo por fe? Porque también la vida cristiana se la vive por fe. El Hijo de Dios debe creer lo que Dios dice y actuar consecuentemente. Entonces la fe tiene que ver con una sujeción y obediencia a la palabra de Dios. Quien no vive en obediencia y sujeción a lo que Dios dice, también, hermano, está descuidando su vida de fe. Y necesitamos fe. Y la fe tiene que crecer. Nuestra confianza en el Señor tiene que crecer cada día. ¿Cómo crece? Leyendo la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres crecer en fe, lee tu Biblia, escucha los estudios, las predicaciones, ¿no? Busca la manera como instruirte en la palabra de Dios para que crezcas en fe y seas útil en las manos del Señor. Vamos a orar. Les invito a que inclinen su rostro para tener un tiempo de oración silenciosa. Yo quiero, hermano, que en esta mañana usted reconozca delante del Señor si realmente está viviendo en fe, le está creyendo a Dios, está leyendo su palabra, está creciendo, está conociendo de Él cada día. Si no, pídale perdón y empiece, hermano, empiece a vivir una vida de fe, una vida de total dependencia del Señor, confiando en Él en cada paso que da. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, queremos agradecerte por tu palabra, por las demandas del reino de Dios que tu Hijo amado Jesucristo vino a predicar. Señor, queremos reconocer que seguramente en algún momento hemos descuidado nuestra vida cristiana, en no andar en obediencia a tu palabra. Por eso te pedimos perdón, Señor. Y tú que conoces cada vida, cada corazón en esta mañana, sé propicio con su necesidad espiritual, Señor. Padre, la vida de fe, de repente también hemos descuidado. De repente, Señor, no estamos obedeciendo, no estamos sujetándonos a lo que tú dices y nos mandas en tu palabra. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a andar en obediencia y sujeción a tu palabra. Ayúdanos a vivir esa vida de santidad que tú estás esperando de cada uno de tus hijos, Señor. Que cada día estemos más cerca de ti y alejados del mal, alejados del pecado. Señor, sé propicio con cada necesidad espiritual de tus hijos en esta mañana, porque te lo pedimos agradecido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Continuamos.